Vamos al libro de los jueces. Hemos terminado la semana pasada el estudio expositivo del libro de 1 Corintios, la primera carta de los Corintios. Y lo lógico era seguir con 2 Corintios, pero como son temas distintos, decidimos darnos un paseo por el Antiguo Testamento, que hacía tiempo no estábamos presentes estudiando el Antiguo Testamento. Y por eso, en plena unanimidad de los ancianos de la iglesia, conmigo, con el pastor, decidimos realizar esta serie expositiva de jueces, el libro de los jueces. Para algunos que conocen el libro de los jueces, quizás sea un poquito, complejo el hablar temas complejos como que se ven y se viven allí, en aquel libro. Pero el Señor ha de darnos la iluminación necesaria y suficiente para que podamos entender cuál es el propósito que tiene el libro de los jueces para nuestra vida espiritual. Así que tenemos como pastor y ancianos predicadores un gran desafío de llevar este libro, que es palabra del Señor, toda la Escritura. Y no hay excepción aquí, el libro de jueces es parte de la Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda obra buena. Así dice la carta a Timoteo, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Más o menos van a ser unos 18 predicaciones, según la división que pudimos realizar de este libro, aunque son 21 capítulos que están en este libro como tal. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir dirección del Señor para que nos guíe a escuchar su palabra. Padre Celestial, ante ti, Señor, estamos humillados delante de tu presencia y queremos, Señor, que tu bendición sea ahora con esta iglesia. Señor, todos los que estamos aquí presentes, todos los que nos ven en este video que se está grabando, oh Dios, que seas tú hablando en nuestras vidas. Que ninguno de nosotros, Señor, pueda salir de este lugar sin que haya recibido tu palabra con gozo y que puedan, Señor, ser aplicables a nuestra vida, poder aplicarla a nuestra vida para seguir, Señor, creciendo por medio de tu palabra, llegando al pleno conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Dios mío, mira las necesidades de cada uno en este día. Que esta tu palabra, Señor, le aliente, le exhorte, le confronte su corazón, su vida, a la luz de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya leímos parte de lo que vamos a leer. Hoy día es como una introducción a este libro. El libro de los jueces aproximadamente tiene un periodo de 350 años. De 1390 a.C. a 1050 a.C. Ese es más o menos el periodo en que se desarrolla esta historia de Israel. Para algunos es una historia oscura. Creo que van a escuchar esa frase durante la predicación. Es un libro que nos introducirá a un mundo de violencia, de guerra, y por momentos parecerá un libro perturbador. Sinceramente se lo digo. El libro nos muestra el gran fracaso de Israel. En el fondo es el gran fracaso de una nación que se apartó de Dios. Y como una nación que se apartó de Dios, así también los seres humanos, cuando nos apartamos de Dios, fracasamos irremediablemente. Veamos el contexto de dicho libro. Vamos a hablar un poquito del contexto para que nos encontremos en ese lugar por el cual motivo pasaron las cosas que pasaron, para que entendamos un poquito. Y tenemos que ir hasta Abraham, tenemos que retroceder en el tiempo hasta Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que en la antigüedad se llamaba Mesopotamia, ¿verdad? Lo que es hoy día
esa zona de Irak, donde también perteneció lo que fue la Babilonia, el imperio babilónico. Hoy día es Irak, ¿verdad? Y de allí Dios llama a este hombre, a Abraham. Dios lo llama y le dice, en Génesis 12 dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, porque de ti voy a hacer una gran nación, ¿verdad? Una gran nación. Haré una gran nación y te mostraré y te llevaré a una tierra. Te llevaré a una tierra también que será tuya, ¿verdad? Donde de allí vas a ser esa gran nación. Entonces, en la vejez de Abraham, Dios le da un hijo de la promesa. Él tuvo varios hijos, ¿verdad? Él ni siquiera fue primogénito en el sentido de nacimiento. Ismael fue primero que Isaac, ¿verdad? Pero allí tuvo el hijo de la promesa, que fue Isaac. Y de este último sale entonces, desciende Jacob. Primero se llamó Jacob y después se llamó Israel como tal, ¿verdad? Y de este último salen las 12 tribus de Israel. ¿Ok? ¿Estamos por ahí? Eso es parte de la historia. Y a raíz de una hambruna que hubo en la tierra, José, el menor de los hijos de Jacob, se convierte, no va a narrar la historia de José, se convierte José de algún modo, llega a ser el segundo, como decir, estaba el faraón y después estaba José, ¿verdad? Como el segundo, era un administrador en Egipto. Y todos sus hermanos y su padre van a parar a Egipto, y de cierto modo, al morir José y sus hermanos, los descendientes de ellos quedaron por muchos años en Egipto. Allí quedaron, y de allí se multiplicaron. Y como nos muestra el libro de Éxodo, llegó un nuevo faraón que dice que no conocía a José. Que no conocía a José. Entonces, obviamente, estos hombres y mujeres judíos ya sabían, israelitas ya se habían multiplicado en Egipto, y eso causó temor al faraón. Y bueno, ahí fue cuando empezó a ordenar las matanzas de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Las mujercitas pueden vivir, los varones hay que eliminarlos, ¿ya? Allí nace entonces Moisés, y ya sabemos que para evitar que Moisés muriera, lo meten en una canasta en el río, y bueno, él se convierte con el paso del tiempo en el caudillo, en el hombre que Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto, lo que conocemos en el Éxodo. Al morir Moisés, bueno, toda aquella generación salió de Egipto, obviamente, y llegan al desierto. Ellos van en busca de Canaán, de la tierra prometida, pero que ni siquiera, recuerden que ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar a esa tierra, ¿verdad? Entonces, al morir Moisés, queda a cargo un hombre de entrar en la tierra prometida, Josué, un caudillo, ¿verdad? Y con el pueblo empieza a conquistar varias naciones que estaban asentadas. ¿Recuerda la batalla de Jericó? Una de esas naciones que estaba allí. Bueno, una de esas naciones fue. Pero no conquista todas. Esto es dato importante. No la conquista todas. Entonces, Israel tenía que sacar, escuche bien, que sacar o derrotar a todas esas naciones para poder establecerse allí. Con Josué no son conquistadas todas, quedaban muchas batallas por liberar y para conquistar aquella tierra. Es cuando ya en la vejez de Josué se reúne a todos los generales de Israel y se le da un mensaje muy importante. Josué los llama a todos, ya en su vejez. El capítulo 24 de Josué, que es un interconector entre lo que vamos a ver en el libro de los jueces, es muy importante el Josué, se revela algo muy trascendente y que marca cómo debía vivir el pueblo en la conquista, cómo debían ser ellos en la conquista. Y allí Josué reúne a todas las tribus de Israel, puede verlo en el capítulo 24 de Josué, y les da orientación de cómo debían ser ellos ante Dios. El verso 2 del capítulo 24, Josué indica estas palabras: así dice Jehová.
Josué en su discurso, en aquella arenga, podríamos llamarle a los generales, le dice al pueblo, así dice Jehová. No son palabras mías, no son palabras mías de yo, Josué como caudillo, no, esto dice el Señor. Entonces Josué narra la historia desde Abraham hasta que llegaron a esta tierra, más o menos la misma que he narrado yo a este momento. Y los versos 13 al 16 son importantes y relevantes. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. ¿Quién es el centro de aquí de la acción? Es Dios. Dios es el que les dio a ellos todas las cosas, ¿verdad? Los que nos orientó, que nos llevó. Y las ciudades que no edificasteis, en la cual moran. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Claramente ellos estaban conquistando tierra que ya existía. Ciudades, naciones que ya existían, estaban allí y había que sacarlas porque eran ciudades, de cierto modo, paganas. No conocían a Dios, ni honraban a Dios, no que eran naciones idólatras, etcétera, etcétera. Dice el verso 14, ahora pues, esta es parte de lo que Josué les dice, ¿no? Ahora pues, temed a Jehová, y dije palabras, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Qué lindas palabras, qué linda arenga, qué lindas frases de este hombre de Dios. Verso 16. Entonces el pueblo, todos aquellos líderes de Israel que estaban allí escuchando a Josué, dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Escuchó bien? Promesas, ¿verdad? Compromisos asumidos. Es el fin entonces de la vida de Josué, y es en ese contexto que comienza el periodo de los jueces. Al fin llegamos al libro de los jueces. Es el periodo que comprende lo acontecido desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía en Israel bajo el liderazgo espiritual del profeta y juez Samuel. Fue precisamente Samuel el último juez de Israel, aunque no aparece como tal en el libro de jueces, sí en primero de Samuel. Y este fue contemporáneo con Sansón, ¿verdad? Que Sansón es el último juez del libro de los jueces. ¿Ok? La orden entonces dejada por Josué fue seguir conquistando la tierra en plena obediencia a Dios, agradándole en todo. Sin embargo, a medida que vamos a ir avanzando en el libro de jueces, iremos encontrando que Israel, en vez de acercarse a Dios, en vez de entregar su vida a Dios, lo que hace es alejarse. Se aleja más y más de Dios, y en lugar de echar a aquellas naciones paganas, como le habían dicho que tenían que hacerse, que no conocen a Dios, más bien se unen a ellas. Y peor aún, comienzan a inclinarse a la idolatría, a la adoración a otros dioses, a tomar las hijas de esas naciones como sus mujeres y a entregar a las hijas de Israel a naciones como las que ya estamos viendo, naciones sin Dios, naciones paganas. Israel está viviendo una etapa muy oscura, que hoy conocemos como apostasía. ¿Qué es la apostasía? No es otra cosa que apartarse o literalmente darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. Podemos sugerir entonces 3 situaciones que marcaron la vida del pueblo de Israel en este periodo. Primero, hacer lo malo delante de Dios. Segundo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tercero, no seguir lo ordenado por Dios, o sea, no obedecer a Dios.
Estos tres puntos confluyen hacia una sola palabra: apostasía. Respecto al primer punto, hacer lo malo delante de Dios, van a ver desde el capítulo 2, desde el mismo capítulo 2, y seguido a él, cada capítulo, comenzar con una frase desgarradora. Los hijos de Israel, es la frase, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. ¿De qué manera puede Dios bendecir a una nación que le da la espalda? ¿De qué manera puede Dios guardar la integridad de una nación cuando ésta se inclina a dioses falsos? Cuando dejan a Dios de lado. El capítulo 2, verso 11, dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amados, hermanos de la IBI, hermanos que quizás nos están viendo, nos van a ver. Dios no te puede bendecir cuando haces lo malo delante de sus ojos. Es imposible. Porque Dios es un Dios justo. Sí, es amor. Es verdadero amor, es puro amor. Pero Dios también es justicia. Haz lo malo delante de Dios y recibirás la consecuencia de ello. ¿Quieres una aplicación práctica a tu vida de este libro de los jueces? Haz lo malo delante de Dios y vas a recibir la consecuencia de hacerlo. Sigue las instrucciones dadas por Dios y serás bendecido. No hay que mirar, hermanos, a otras personas, hay que mirar a nuestro corazón, a nuestro propio ser. No hay mayor bendición que esa, que hacer la voluntad de Dios, que agradar a Dios. Lo que Dios da cuando le obedeces, amado, allí hay gozo, hay alegría, hay satisfacción. Pero cuando haces lo contrario, cuando te alejas, cuando te burlas de Dios, cuando lo ignoras, cuando dejas de Dios de lado en tu vida y te centras en ti mismo y en lo que deseas más que amar y honrar a Dios, entonces todo irá mal. Siempre recuerdo un pasaje que mencionamos de que está en Josué, justamente el capítulo 1 de Josué, y ese muchos lo sabemos de memoria. Mira que te mando, que te esfuerces, y ustedes lo saben, ¿verdad? Y seas valiente. Pero se sabe, ese es el versículo 9, pero se sabe en el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces hará preparar tu camino y todo te saldrá bien. Es distinto, ¿verdad? Pero si deshonramos a Dios, si no hacemos caso de la palabra de Dios, todo te irá mal. Tu problema persistirá hasta que entiendas que tienes que obedecer y honrar a Dios en toda tu vida, en toda tu vida. Por eso Israel, amado, pasó momentos tristes, oscuros, cuando tenían dolor y eran esclavizados, entonces clamaban a Dios. Claramente, ¿quién no lo hace? Cuando hay dolor y tristeza, clamamos a Dios, sí, porque cuando la cuerda aprieta, todos nos acordamos de que Dios existe. Todos nos acordamos de Dios, pero mientras no pasa nada, me olvido de Dios, y es como natural en el ser humano. No lo necesito. ¿No lo necesitas?
muchas veces somos hipócritas. ¿No te acuerdas de cuánto sufriste y clamabas a Él? Y ahora que todo está bien, ¿te da lo mismo su palabra? ¿Te da lo mismo sus ordenanzas? ¿No te interesa nada de Dios? Eso es hipocresía. Dios dice la palabra que dejó naciones. Nuestro Señor, el Señor, Dios, dejó, dice la palabra de Dios, que dejó naciones sin ser conquistadas. ¿Saben para qué? Para que fueran una especie de látigo para Israel. Lo vamos a ver en el libro de Jueces. Nunca me olvido de esta frase: tu pecado te alcanzará. En realidad no es una frase, es un pasaje, es un versículo de la Escritura. Tu pecado te alcanzará. Si no cumples con lo que prometes, tu pecado te va a alcanzar. Todos lo sabrán que prometes y no cumples tu palabra. ¿Qué promesa hizo Israel? Nunca nos entregaremos a dioses ajenos. Nunca eso acontezca, Josué, aquellas palabras que dijeron que ya lo leímos. Nunca tal acontezca, solo el Señor serviremos. Nunca lo dejaremos. Pero ahí está Dios escuchando. Ahí estaba Dios escuchando. Y aquí está Dios escuchándote. Y ahí está ahora Dios recordándote su promesa. Tu promesa, perdón. Recordándote tu pacto con Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Te irás detrás de dioses ajenos? ¿Te irás detrás del mundo sin Dios? Donde no hay norma para pecar. Donde la ley moral es cada cual hace lo que bien le parece. ¿Te vas a ir? Sepa pues que recibirás las consecuencias de tus decisiones, de tus actos. Eso en primer lugar. Segundo lugar, cada uno hacía lo que bien le parecía. 2 o 3 veces se repite, o quizás 4, esa frase, no la busqué todas. Se repite en el libro. Hay 2 específicamente que quiero mencionar. Capítulo 17, verso 6 y capítulo 21, verso 25. Esta palabra deja una idea muy clara, muy clara. Era una nación que habían dejado de lado las normas establecidas. Israel pensaba vivir sin tener en cuenta a Dios. Quitaron a Dios de sus vidas. No les importó la historia. No les importó todas aquellas cosas que Dios hizo por ellos, sacándolos de la esclavitud por más de 400 años esclavos en servidumbre en Egipto. Después los saca al desierto 40 años y allí dice que aunque sus pies dice que no estaban descalzos, ¿no? Dios los cuidó aún en el desierto. Les dio comida. Los libró de tantos males. 40 años vagando en el desierto. Y esa generación entró una generación nueva con Josué. Y esta generación que entró con Josué también muchos de ellos murieron. Y llegó una nueva generación. Y esa nueva generación dice que no conocía a Dios. ¿Cómo es posible que no conozcan a Dios si la palabra se transmitía de padres a hijos por generaciones y generaciones? Es que no quisieron escuchar a Dios. ¿Les parece conocido hoy día esto de quitar a Dios de sus vidas? Sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Dios de nuestros matrimonios, sacamos a Dios de nuestras escuelas. Ya orar o tener una Biblia en un lugar específicamente del gobierno o público, algunos colegios, es una ofensa para muchos. ¿Sabes por qué lo hacen? No solo porque no creen en Dios. Claro que sí, algunos sí creen.
El problema es que tienen temor de enfrentarse a las normas de Dios. Tienen fobia a tener que vivir bajo normas estrictamente ligadas a la santidad, a la moral, al bienestar espiritual. Eso estorba a las personas. No quieren normas porque eso les impide vivir libremente, en libertinaje, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Prefieren negar a Dios que vivir para Dios. Porque para ellos vivir para Dios y bajo las normas de Dios es sentirse como esclavos. Recuerdo ahora las palabras de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué es eso, Pastor Michael? ¿Qué es eso? ¿De vivir en integridad? ¿De temer a Jehová? ¿De creer en la verdad? ¿Qué es eso? ¿De integridad? ¿Qué es eso de temer a Dios y el mundo ha cambiado? Estamos en otro mundo, actualízate, pastor. Ya no importa casarnos, ahora podemos convivir. Ya no importa mentir, lo importante es que logremos cosas, aunque sea mintiendo. Total, no le hago mal a nadie. Pensamos eso, ¿no? ¿Qué es eso de respetar? O cosas tan simples como subirse a una micro sin pagar. ¿No te molesta? Por decir un ejemplo tan simple como ese. No le hago daño a nadie haciendo eso. Amados, hacer algo sabiendo que está mal y no te duele, no te da el más mínimo dolor, no hay un llamado en tu mente y tu corazón que diga eso no está bien, eso no debes hacerlo. Sabe que quien da la está viviendo tal como Israel, sin normas en su corazón. Por tanto, está muerto y bien muerto espiritualmente. Hay un tercer punto: no seguir lo ordenado por Dios. Previo a que Josué poseyera la tierra, Dios había mandado y ordenado guardar sus mandamientos. Él les había prometido la tierra, pero también demandaba obediencia. En Deuteronomio hay varios pasajes que quiero buscar y leer. No los puse en mis notas, así que me va a tomar un poquito leerlos, buscarlos y leerlos, me disculpan. Deuteronomio capítulo 11, verso 8. Miren lo que dice. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Hablando de la tierra prometida donde ellos estaban luchando en ese momento de los jueces. Verso 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Lo voy a dejar hasta ahí. 18 al 23 del mismo capítulo 11. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaré a vuestros hijos. Por eso es imposible que esa generación no conociera a Dios, porque esto sucedía. Hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando estés por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos que la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová dice, también echará
de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Dios le había dicho, no son ustedes los que van a ganar, soy yo. Pero ellos se centraron en ellos más que en Dios. 26 al 28 termina diciendo, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres la voz, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir por en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Estaba todo claro para Israel. Habían ordenanzas claras, directas, de obediencia a la palabra de Dios. Dios había entregado en sus manos la tierra, solo tenían que poseerla. Pero había una condición, debían de obedecer al pie de la letra cada instrucción dada por Dios. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Desobedecieron una y otra vez. En el capítulo 24 de Josué, previo a la muerte de este, Josué rengó al pueblo 20 al 24. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, si no a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron, testigos somos. Serviremos a Dios. Le obedeceremos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Todo esto lo dijo Josué antes de morir. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¡Qué discurso más lindo! ¡Emocionante! Y ahora nos pasamos al libro de los jueces y vemos cómo una y otra vez desobedecieron. No obedecieron. Desobedecieron. ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaba eso de que testigos somos de que te vamos a servir y te vamos a adorar solo a ti? Dios le había ordenado lo siguiente: saquen a las naciones paganas delante de ustedes, arrójenlas fuera de la tierra que conquisten, sáquenlas de su vista. No se casen con sus hijas, ni den sus hijas en casamiento a los cananeos. Esto los mantendrá libres de la corrupción moral. Tenía un propósito Dios con ellos. Los mantendría libres de la corrupción moral con que vivían esas naciones paganas sin Dios. Israel, en el más lógico sentido de la palabra, era un pueblo santo. Era un pueblo escogido por Dios y separado para Dios. No podía mezclarse con naciones paganas que no honraban, no respetaban, no creían en el Dios verdadero, porque adoraban ídolos. Eran idólatras. ¿Pero qué hizo Israel? No sacó a las naciones paganas. Todo lo contrario, se establecieron junto a ellas y allí se mezclaron y se olvidaron de Dios. Lejos de que ellos enseñaran a esas naciones a conocer al verdadero Dios, ellos aprendieron de la cultura y de las religiones paganas. Yo he llamado a esto el reciclaje de la maldad. Un término que se me ocurrió poner. ¿Por qué? Porque vamos a notar un círculo vicioso en el actual Israel. Un círculo vicioso que nos va a acompañar durante casi todo el libro de Jueces.
¿Cuál es ese círculo vicioso que recicla el mal? Primero, el pueblo desobedece. Lo primero que pasa con la vida de alguien que conoce a Dios es que empezamos a desobedecerlo. Así empieza todo, la desobediencia de Israel. Segundo, después de la desobediencia, que en realidad es pecado, pero el pecado se consuma, se unen a la cultura y las tradiciones paganas, idolatrías. Por el pecado y la desobediencia, Dios los entrega en manos de varias naciones que los vuelven a oprimir. Por eso le dije al principio que Dios no eliminó, o Josué no conquistó a todas las naciones que habían, porque Dios la preservó justamente para que sirvieran de látigo, mencioné a Israel. Entonces, ¿qué pasaba cuando eran oprimidos? ¿Qué pasaba cuando eran oprimidos y tenían la soga al cuello? Señor, ayúdanos, que perecemos, mira cómo nos tienen. Por su gran misericordia, Dios entonces les envía un juez. Un juez no es alguien que dicta sentencia como hoy día conocemos. Era un libertador, era un caudillo. En este caso una caudilla porque había una mujer entre ellos, Débora. Ellos se dedicaban mayormente a la meditación, a la lucha, a arengar al pueblo a la batalla, a dirigir al pueblo, escuchaban la voz de Dios, transmitían también la vida espiritual de cierta manera al pueblo, y el pueblo lo seguía. Por su gran misericordia entonces envió un juez, un libertador que los ayude a ser liberados de esa opresión por la cual estaban clamando. Por ejemplo, Otoniel es uno de ellos, Ahor, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Son los más conocidos del libro, pero son más. Mientras que ese libertador vivía, escuche bien, ya vamos por desobediencia, pecado, idolatría, entonces Dios lo entregaba en manos de naciones por su pecado, el pueblo empezaba a arrepentirse, a llorar y a clamar por ayuda a Dios. Dios en su misericordia enviaba a un juez, mientras que ese libertador entonces vivía, o ese juez. Hay cierta paz en Israel durante varios años, y luego de la muerte de ese juez el ciclo comienza nuevamente. Dice cada vez que después de que muere el juez, dice Israel volvió. Una frase típica: Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios. Y vuelve otra vez. Lo mismo, por varios capítulos va viviendo. La desobediencia, amados, es el comienzo del mal para cualquier ser humano. Un niño que desobedece se cae y se golpea. Un joven que desobedece, muchas lágrimas con dolor correrán por sus ojos. Una mujer que desobedece se sentirá sucia y desgraciada. Un hombre que desobedece se sentirá la mayor frustración y el mayor fracaso de la vida. El libro de los jueces no se aburra de él, amados. No se aburra de él cuando empieza a leerlo, porque lo tiene que leer para entenderlo. Que no le den ganas de vomitar cuando lo lea tampoco. Hay cosas muy oscuras y difíciles de digerir que suceden allí. Piense solo en el pecado y la maldad del hombre que quiere vivir sin las normas de Dios, sin Dios. Piense en los 3 puntos que les he mencionado. Hacer lo malo delante de Dios. Cada uno hacía lo que le parecía y no obedecieron las órdenes dadas por Dios. El comportamiento de algunos jueces fue alentador. Claro que sí. Cuando empieza a leer el libro se va a dar cuenta que fuimos de más, los mejores, a los peores jueces. De más a menos. Algunos fueron alentadores. Nos habla de que aún hay hombres y mujeres que aman y temen a Dios. Por ejemplo, un Otoniel, una Débora, son ejemplos de obediencia y de integridad.
Dios los bendijo y bendijo a Israel bajo sus liderazgos. Sin embargo, otros comenzaron bien, pero con el tiempo se fueron corrompiendo. Gedeón fue uno de ellos. Gedeón comenzó ganando batallas increíbles sin ser un guerrero, pero terminó su vida construyendo ídolos. O Jefté, un arrogante contagiado con la cultura pagana. Odiaba a aquellos que no honraban a Dios, a todos aquellos pueblos paganos, los odiaba, los derrotaba, hacía muchas cosas. Pero sin embargo, se adhirió a su cultura. Quiso sacrificar a su propia hija, como para agradar a Dios en sacrificio. Se contaminó con la cultura de los paganos. En verdad no era un hombre que consideraba a Dios ni conocía a Dios. No conocía el carácter de Dios. O un Sansón. Un hombre que no le importaba otra cosa que las mujeres. No importaba si eran paganas o no, él las deseaba. Murió acabando con la vida de varios filisteos, pero ya era tarde. El mal estaba hecho. Los últimos 4 capítulos son los más perturbadores todavía. Si usted los primeros son 17 capítulos, se dio cuenta que era horrible, los últimos 4, son 21, son más perturbadores aún todavía. Lo que vemos allí habla de que no había nada, absolutamente nada en ese pueblo. No quedaba moral, no había ley, no había temor, no había nada que pudiese sentir que algún día era un pueblo escogido por Dios. Así de mal estaba. El último versículo del libro de los jueces nos da una luz de por qué de lo anterior. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces nos demuestra la condición humana. Escuchen bien, la condición del corazón humano. Y al final de todo apunta a la necesidad de la gracia de Dios, enviando un rey que rescata a su pueblo. Es ahí donde apunta el libro, el cual nos lleva a pensar en la necesidad del verdadero rey. Esto es Cristo. Lucas 2:11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Jesús a quien mira la condición y la necesidad que vas a encontrar en el libro de los jueces. Esa depravación, mira a ese Salvador. Fue el Señor a través de los jueces, fue Dios a través de los jueces quien liberó a la nación de Israel de la esclavitud y de la opresión de naciones paganas. Es ahora el Señor, el Rey de Reyes, Jesucristo, quien libera a su pueblo de su pecado. El libro nos enseña que hay una manera de recibir la ayuda de parte de Dios. Tal como lo hacía Israel cuando estaban oprimidos. ¿Qué hacían? Se arrepentían y clamaban a Dios. De esa misma manera Dios escucha el clamor de cada uno de nosotros. Yo doy gracias porque Dios un día escuchó mi clamor. Nuestro clamor cuando ya no damos más. Porque muchas veces nos alejamos de Él. Cuando el pecado se nos hace un enemigo invencible, Dios escucha nuestro clamor, nos salva y nos liberta para siempre. El libro nos demuestra y nos muestra la soberanía de Dios en el trato con su pueblo. Fue Dios quien permitió que otras naciones abofetearan y oprimieran a Israel. Ellos habían desobedecido.
Fue Dios quien les enviaba un libertador. Fue Dios quien le daba poder a los jueces para ganar las batallas. No eran ellos como tal, como personas. Dios estaba al tanto de cada detalle en este periodo tan oscuro, tan negro en la historia de una nación llamada y separada para Dios. Mientras la liberación de los jueces era efímera, solo duraba un tiempo, la liberación se ofrece a todos los que están oprimidos, es para siempre. Él nos libertó para siempre de la garra del pecado. El libro de los jueces es un libro que clama a viva voz por el Salvador Jesucristo. Ayuda, Señor, ayúdanos. Quiero concluir haciendo un llamado a tu vida cristiana, al estilo de vida que llevas hoy. ¿Crees que agradas a Dios? ¿Crees que le estás honrando? ¿Crees que le estás obedeciendo? ¿Crees que estás cumpliendo tu promesa de honrarle? ¿Te da lo mismo Dios y sus mandamientos, su palabra? ¿Estás viviendo una vida adecuada al mundo? ¿Te has subordinado a la cultura de este mundo, a su anarquía, a su falta de ley o de normas? ¿Estás viviendo como tú quieres vivir, sin ley nomás? ¿Vives al amparo de la manera que quieres vivir y no como Dios quiere que vivas para Él? Amados, hay mucho que meditar en nuestra vida cristiana y nadie lo puede hacer por ti. Tienes que hacerlo tú ante Dios, porque un día eres tú quien le vas a pedir cuenta a Dios. ¿Estás preparado o qué estás esperando para arrepentirte y clamar a Él? Estoy seguro que a Él le encantaría escuchar tu voz diciéndole: Señor, tú sabes todo de mí. Acude a mi vida, cámbiame, transfórmame, ayúdame a obedecerte y a honrarte. Sé que tú perdonas la maldad, solo te pido que me perdones y me ayudes a vivir una vida digna de ti. Perdona el daño que he hecho a mi familia, a mis hermanos, y restaura todo el mal que he realizado. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque la siento en este día, tal como ese pueblo rebelde. De mí también ten misericordia. Gracias, Señor Jesús, por ser el Rey que nunca falla y por darnos la salvación y la herencia en tu majestuoso reino allá en el cielo. Todo esto por sus méritos, no por nosotros, y también por su soberana voluntad. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Que este día, Señor, podamos recapacitar, escudriñar nuestro caminar con Dios. Que este libro de Jueces ayude a enderezar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra y ser dignos hijos de Dios, lavados, transformados por nuestro Salvador. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, cada hermana. Señor, bendice a aquellos que escuchen tu palabra, que no te conocen y puedan arrepentirse de corazón y conocer al verdadero Salvador, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, que cada día se renueva. En el nombre de Jesús. Amén.